Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al último vídeo de mecánica cuántica de segundo de bachillerato. Hoy os he dejado reservados los problemas de la PAU y he hecho una selección de los últimos 5 o 6 que han salido en estos, 5 o 6 años. La cuestión de física cuántica no es muy común, sale generalmente algún año y en una de las dos opciones, y muy pocas veces sale como problema, pero bueno, aún así en estos últimos años alguna vez ha salido. Así que pues bueno, es una cuestión sencilla, generalmente, porque el tema, como habéis visto, tiene pocas fórmulas, pero sí que tiene detrás pues un apartado teórico muy importante que pues tanto en las cuestiones como en los problemas debemos de desarrollar un poquito. Así que si os parece bien empezamos. Esta primera cuestión, que es de la última PAU, viene a decir que escribe la expresión de la longitud de onda de Broglie y explica su significado. Aquí debería de haber pues, un desarrollo teórico bastante amplio, bien utilizando mis vídeos, bien el libro. Debéis de haceros un resumen para explicar bien esta expresión y a partir de ahí, pues bueno, ya podríamos hablar de lo que sería el principio de Broglie, ¿de acuerdo? Toda partícula material que se mueva lleva asociada una onda cuya longitud de onda viene dada por la expresión que ya conocemos de longitud de onda es igual a constante de Planck partido momento lineal. Bien, dicho eso, pues ya habiendo, pues esto puede ocuparnos un medio folio, un poquito más, podríamos ya empezar a resolver el problema, que es más bien cambios de unidades que realmente pues un cálculo en sí. Bien, nos pide que calculemos la longitud de onda de una bacteria que se mueve a la velocidad de 66 micrómetros partido segundo, sabiendo que la masa de 1.000.000 de estas bacterias es de 1 microgramo. Bien, pues a partir de aquí vamos a hacer los cambios de unidades pertinentes. El primero sería pasar la velocidad de micrómetros a metros, ¿vale? Recordando que un micrómetro es 10 elevado a menos 6 metros. Y el siguiente sería calcular la masa de la bacteria, ¿vale? Una bacteria, pues ahí tenéis que 1.000.000 de bacterias es 1 microgramo, y luego 1 microgramo es 10 elevado a menos 9 kilogramos, cuidado, sería 10 elevado a menos 6 gramos, pero si lo expresamos en kilogramos sería 10 elevado a menos 9. Por lo tanto, el peso de una bacteria aproximadamente es de 1 por 10 elevado a menos 15 kilogramos. Muy bien, una vez ya tenemos esto, pues tenemos todo lo que necesitamos para hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que la longitud de onda la podemos sustituir por h partido m por v, siendo m por v el momento lineal, como hemos dicho antes, y a partir de ahí pues tenemos todos los datos, la constante de Planck nos la ofrece como dato el problema, y pues sería simplemente calcularla y ya tendríamos el ejercicio resuelto. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo, ya os digo que tal vez hubiera más nota por la explicación teórica que por este resultado matemático. Bien, vamos al siguiente, ¿vale? También es una cuestión. Dice, razona cuál debe ser la velocidad, ¿vale? V de un muón, V es un mu, ¿vale? Para que su longitud de onda asociada, la de Broglie, sea igual que la de un electrón que se mueve a una velocidad de 0,025 c, la velocidad de la luz. La masa del muón es 207 veces la del electrón. Considera que las velocidades son no relativistas. Esto es importante a la hora de los cálculos, sobre todo de energía cinética, y deja el resultado en función de la velocidad de la luz en el vacío c. Bien, aquí como os dais cuenta no nos dan el valor de c, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, por lo tanto en ningún momento nosotros debemos de sustituirlo, simplemente vamos a trabajar de una forma lo más teórica posible. Siempre, como os pongo, es bueno pues hacer un poco de introducción, tal vez con lo que hemos puesto en el problema anterior sería suficiente, pues poner qué dice la fórmula de Broglie, su principio, cuál es su fórmula, y a partir de ahí pues podríamos empezar a trabajar. Muy bien, aquí tenemos claro, según el enunciado, que la longitud de onda del muón es igual a la del electrón, y a partir de aquí pues podemos empezar a sustituir, ¿vale? Hacer un trabajo puramente teórico. Ahí vamos tachando las H's, como las M's masas también nos dice, perdón, que son iguales, las vamos a poder tachar, ¿verdad? Las velocidades. A partir de ahí, ¿vale? Podemos hacer esta simplificación que vemos aquí, y a partir de ahí, pues bueno, vemos que la masa del electrón no la conocemos, sabemos que la velocidad del electrón es 0,025, pero sabemos que la masa del muón es 207 veces la masa del electrón. En este momento es el que os quería decir, podemos tachar la masa del electrón, y a partir de aquí pues nos queda simplemente un cálculo que sería 0,025 partido 207, ¿vale? Que nos daría 1,208 por 10 elevado a menos 4 C, ¿de acuerdo? Metros partido segundo. Pero bueno, ahí tendríamos un poquito el cálculo que nos están pidiendo. Como veis, pues bastante sencillo, ¿de acuerdo? Bien, estas son el tipo de cuestiones que están saliendo en la PAU en los últimos años. Esto también es una cuestión,
nos dice que en una experiencia del efecto fotoeléctrico se ilumina un metal con luz monocromática de 500 nanómetros y se observa que es necesario aplicar una diferencia de potencial de 0,2 voltios para anular totalmente la fotocorriente. Calcula la longitud de onda máxima de la radiación incidente para que se produzca el efecto fotoeléctrico en el metal. Bien, aquí ya avanzamos un poquito en lo que sería, ya no estamos solamente hablando de de Broglie, sino que estamos hablando del efecto fotoeléctrico, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poquito el recordatorio de lo que sería, recordar que eran los electrones que, pues cuando incidían sobre un metal, pues eran arrancados los electrones al golpear, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí, esto lo hemos visto en los vídeos de teoría y yo creo que pues no hay ninguna dificultad. Bien, a partir de aquí tenemos la fórmula, ¿vale? ¿Cómo calcularíamos esa energía cinética? Pues aquí en la teoría lo vimos, como esa Q por incremento de potencial, o esa caída, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esos datos nos los ofrece tanto la Q como el incremento de V, los tenemos, ¿vale? En el libro se llamó potencial de frenado, vendría a darnos 3,2 por 10 elevado a menos 20 julios. Eso nos haría tener la energía cinética. A partir de ahí, sustituyendo en la fórmula anterior, pues tendríamos que la energía del fotón la podemos sustituir por H por C partido longitud de onda y recordar que el trabajo de extracción era cuando la longitud de onda era máxima, es decir, a partir de ahí ya todo lo que pasaba pues se iba a dedicar a energía cinética, por decirlo de alguna manera, ¿no? A hacer que gane velocidad esos electrones arrancados. Bien, dicho ahí, el trabajo matemático está un poquito en despejar la lambda, ¿de acuerdo? La lambda máxima, ¿vale? Aquí sustituiríamos todo lo que tenemos, la h por 6,63 por 10 elevado a menos 34, las velocidades de la luz también, y luego por la longitud de onda, 500 nanómetros, y el 3,2 por 10 elevado a menos 20, que es lo que hemos calculado. Mucho cuidado porque aquí no podemos tachar nada, ¿eh? Aquí yo sé que veis el 6,63 por 10 elevado a menos 34 o el 3 por 10 elevado a 8 y enseguida se os va el boli a tachar. Pero como hay un término sumativo, no está en todos los términos, no se puede tachar. Por lo tanto, aquí lo que haría es pues, ir pasando términos, pasaría todo a la izquierda, ¿de acuerdo? Luego pasaría restando el 3,2 y luego pues haría un despeje del lambda máximo, ¿de acuerdo? Que yo creo que no es dificultoso, ¿vale? Si alguno tenéis dudas, pues en la próxima clase que hagamos por videollamada me lo consultáis, pero yo creo que es muy sencillito. Y a partir de aquí, pues el lambda máximo que obtendríamos sería de 5,44 por 10 elevado a menos 7 metros, o en este tipo de problemas se suele, como habéis visto, expresar en nanómetros, sería 544 nanómetros. Bien, este sería una cuestión también típica del efecto fotoeléctrico, ¿vale? Por aquí va la dificultad un poquito. Este siguiente dice que determina la velocidad a la que debe de acelerarse un protón para que su longitud de onda asociada a de Broglie sea de 0,5 nanómetros. Calcula también su energía cinética en electronvolts, ¿vale? Aquí sí que es importante porque fijaros que nos lo da el dato, recordar la relación que había entre julios y electronvolt, el 1,6 por 10 elevado a menos 19. Bien, luego lo veremos, volveríamos a usar de Broglie, a partir de aquí, pues bueno, podríamos ya, sustituyendo en esta fórmula, ver que la longitud de onda la conocemos, los 0,05 nanómetros son 0,05 por 10 elevado a menos 9, de ahí tendríamos la h, la constante de Planck, tendríamos la masa del protón, pero no tendríamos la velocidad, que sería lo que nosotros vamos a necesitar para luego poder calcular, por ejemplo, su energía cinética, ¿no? Por lo tanto, aquí a despejar nuestra v sería 7.800 metros partido segundo. Algo que os tenéis que dar cuenta es que, aunque es una velocidad muy grande, casi 8 kilómetros en un segundo, no estamos hablando de velocidades relativistas, ¿vale? Por lo tanto, aquí, pues bueno, podemos trabajar con la fórmula de la energía cinética tal cual la conocemos, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, sustituiríamos y obtendríamos ese 5,17 por 10 elevado a menos 20 julios, ¿vale? Como nos han pedido en electron volts, pues hacemos el cambio y pues bueno, una sencilla regla de 3 o un punto y raya, mucho mejor un factor de conversión, y llegaríamos a que esos 5,17 por 10 elevado a menos 20 julios equivalen a 0,32 electronvolts. Muy bien, y aquí tendríamos también la cuestión. Como veis, son muy sencillitas. Siempre digo que falta un poquito la parte teórica de añadir, pero son sencillos. Bien, vamos ahora a un problema, ¿vale? Este problema sí que requiere un poquito más de capacidad, ¿vale? Y de tener claros los conceptos teóricos y bueno, pues responder de una parte teórica, pero también una parte práctica. Dice, en un experimento del efecto fotoeléctrico, la luz puede incidir sobre un cátodo de cesio o de zinc.
al representar la energía cinética máxima de los electrones frente a la frecuencia, esa sería la gráfica de la luz, se obtienen las rectas mostradas en la figura. Cuando la longitud de onda de la luz incidente es lambda igual a 500 nanómetros, solo se detectan electrones para el cesio, que tienen una energía cinética máxima de 6,63 por 10 elevado a menos 20 julios. Cuando lambda es igual a 250 nanómetros, se detectan electrones para ambos cátodos, siendo energía cinética máxima 13,26 por 10 elevado a 20 julios para el del zinc. ¿Vale? Dice, sin realizar ningún cálculo numérico, razona a qué elemento corresponden las rectas 1 y 2 y explica el significado de los puntos de corte de estas rectas con el eje horizontal. Y en el apartado B os piden que calculéis el trabajo de extracción de los electrones del cesio y del zinc y cuánto valdrían los valores A y B. Para ello nos da la velocidad de la luz y la constante de Planck. Bien, hay una primera parte que sería el apartado A donde no hay que calcular nada, simplemente pues trabajar de una forma un poco más teórica. Bien, partiríamos de nuestra fórmula que ya conocemos, ¿vale? Para el efecto, la tenemos ahí. A partir de ahí, pues podríamos despejar la energía cinética máxima y también, por otro lado, pues vamos a saber, ¿vale? Que esa energía del fotón, que la vamos a poder ver como h por frecuencia, y la del trabajo de extracción, que sería h por la frecuencia umbral, de acuerdo a la frecuencia que hay. Muy bien, si analizamos esto nos damos cuenta de una cosa, y es que, pues bueno, esa frecuencia F0, ¿de acuerdo? O Φ0, depende de cómo la queramos llamar, va a corresponder con los puntos de corte A y B, ¿vale? Daros cuenta que los puntos A y B están sobre el eje X, que habla de la frecuencia por 10 elevado a 14 hercios. Por lo tanto, A sería la frecuencia umbral a partir de la cual el primer metal, no sabemos si es el cesio o el zinc, ¿vale? Va a emitir, por decirlo de alguna manera, y el B pues sería para el otro metal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, A y B son las frecuencias umbral, que es lo que vamos a tener que calcular seguramente en el apartado B. Pero aquí lo que vamos a ver por otra parte, o lo vamos a relacionar, es que esa energía del fotón, ¿vale? La podemos considerar como h por f o h por c partido lambda. Es decir, que aquí lo que nos estamos dando cuenta es que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos un poco la respuesta que vamos a necesitar, ¿vale? La recta 1 es la del cesio y la 2 la del zinc. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque aquí veis como el lambda 500 solo se detectan electrones para el cesio. Por lo tanto, ahí vamos a tener que esa longitud de onda, al ser grande, va a obtener, ¿vale? Frecuencias menores. Por lo tanto, al ser inversamente proporcional, la recta A, ¿de acuerdo?, va a ser la que va a tener una frecuencia umbral más pequeña y la 2 va a tener una frecuencia umbral un poquito mayor, ¿vale? Por lo tanto, es una relación, es relacionar, es darnos cuenta, ¿de acuerdo?, que frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales. Por lo tanto, que si yo estoy buscando de alguna manera cuál es la frecuencia menor, pues va a ser la que tenga la longitud de onda mayor. Y así es fácil de enseguida verlo. ¿Vale? Y así quedaría un poquito respondida el apartado A, siempre pues dando un poquito más de rollete y explicándolo un poquito más, ¿vale? Por otro lado, el cálculo del apartado B, pues bueno, no es un cálculo difícil, partimos de, solo lo he hecho para el lambda 1, ¿vale? Pero es el mismo procedimiento para el lambda 2. A partir de ahí tenemos una longitud de onda y tenemos una energía cinética máxima, ¿vale? Empezamos a trabajar las fórmulas, despejamos el trabajo de extracción, luego esa energía del fotón la cambiamos por su fórmula de h por c partido lambda y a partir de ahí sustituimos todo lo que tenemos, ¿vale? Llegando a un trabajo de extracción de 3,315 por 10 elevado a menos 19 julios, ¿vale? Cuando ya tenemos esto, podemos ir a nuestra fórmula que hemos visto al principio, que sería que el trabajo de extracción sería h por la frecuencia inicial y nos damos cuenta que esta frecuencia inicial vale 5 por 10 elevado a 14 hercios. Por lo tanto, como en el eje X tenemos la frecuencia por 10 elevado a 14, pues ya tenemos claro que el valor A sería 5, ¿vale? De ese 5 por 10 elevado a 14. Si hiciéramos exactamente las mismas operaciones, pero sustituyendo para la longitud de onda 2 y de su energía cinética máxima, ¿vale? Vamos a llegar a un resultado del trabajo, ¿vale? De que luego calculando su frecuencia umbral nos va a dar 10 elevado a 15, por lo tanto aquí vamos a tener que la B vale 10. Fijaros que es 10 elevado a 15 y la gráfica es 10 elevado a 14, por lo tanto estamos hablando de 10 por 10 elevado a 14, por lo tanto la B
vale 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Y pues bueno, esto es un poquito lo que sería este problema. Y a partir de aquí, pues bueno, ya creo que queda una cuestión muy sencillita. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos este problema y luego creo que quedaba una cuestión, quiero recordar. El cátodo de una célula fotoeléctrica tiene una longitud de onda umbral de 750 nanómetros, sobre su superficie incide un haz de luz de longitud de onda 250 nanómetros, calcula velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos desde el cátodo y la diferencia de potencial que hay que aplicar para anular la corriente producida en la fotocélula, ¿vale? Pues bueno, ya os digo que al final es más o menos trabajar siempre de la misma manera. Tenemos las dos longitudes de onda, la del fotón y la máxima, las pasamos a metros. A partir de aquí tenemos nuestra fórmula con la que estamos trabajando, despejamos su energía cinética, sustituimos y a partir de aquí pues obtenemos ya el resultado de esta energía cinética, que es 5,3 por 10 elevado a menos 19 julios. Si la expresamos, creo que no nos piden, ¿verdad?, que la expresemos en electron volts, aunque no sé si luego al final sí que lo haremos, ¿vale? Tenemos aquí que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad, despejamos la velocidad, ¿vale? Pasando el 2, multiplicando la masa, dividiendo y luego el cuadrado lo quitamos por una raíz, sustituimos y llegamos a que la velocidad sería de 1,08 por 10 elevado a 6 metros partido segundo, una velocidad muy muy grande, esto sí. Y eso sería el apartado A, ¿vale? Ya os digo que como nos pedían la velocidad y no la energía cinética, pues no es necesario pasarlo a electron volts de momento. Ahora, aquí en el apartado B, recordamos de la fórmula que hemos visto hace un ratito que la cinética también la podemos calcular como esa carga por esa diferencia de potencial. Y a partir de aquí, pues bueno, despejamos la diferencia de potencial, conocemos la cinética, conocemos la carga, ¿vale?, del electrón, que la veis ahí como 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs, y perdonad, nos daría 3,315 voltios, ¿vale? Y bien, como veis, pues bueno, esto es un problema de 2 puntos, habría que aderezarlo un poquito con la teoría, pero matemáticamente pues no es muy extenso. Bien, el último que nos queda es una cuestión muy sencillita, ¿vale?, en la que pues, hay que trabajar solamente de una forma teórica. Dice que en una experiencia del efecto fotoeléctrico se hace incidir luz de longitud de onda lambda 1 sobre una placa de potasio y se emiten electrones cuya velocidad máxima es V1. Si la longitud de onda umbral para el potasio es lambda 0 y la luz incidente tiene una longitud de onda lambda 2, tal que lambda 0 es mayor que lambda 2, mayor que lambda 1, la velocidad máxima V2 de los electrones será mayor o menor que V1. Muy bien, esto pues bueno, hay que leerlo despacio porque aunque es una cuestión muy sencilla, pues ya veis que pues, no nos dan ordenadas las cosas, que hay un poquito de jaleo, pero yo creo que es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que hay que leerla varias veces para entenderla, ¿vale? Bien, vamos a partir de, como siempre, nuestra energía del fotón, trabajo de extracción más energía cinética. A partir de aquí, esa energía, como es h por f, por frecuencia, puede ser h por c partido longitud de onda. Por lo tanto, aquí vamos a tener la energía del fotón, y por aquí vamos a tener la del trabajo de extracción, ¿vale?, que ya la hemos estado usando. Esta longitud de onda 0 se puede llamar umbral, hay veces que se llama máxima, quiere decir que depende de un poquito cómo vaya un poco el enunciado, pues podemos usar unas u otras, ¿vale? Bien, dicho eso, si tenemos que lambda 2 es mayor que lambda 1, ¿vale?, la longitud de onda de 2 es mayor que 1, estaréis de acuerdo que la energía del fotón 1 va a ser mayor que la energía del fotón 2, ¿vale? Eso tiene cierto sentido. ¿Por qué? Porque si la longitud de onda se encuentra en el denominador, cuanto más grande es el denominador, más pequeño va a ser el resultado. Por lo tanto, aquí, ¿vale?, es inversamente proporcional. A mayores longitudes de onda, menores energías del fotón, ¿vale? Esto se demuestra fácilmente viendo la fórmula. De esta manera, la energía cinética 1 va a ser mayor que la energía cinética 2, ¿vale? ¿Cómo sabemos esto? Pues porque si el trabajo de extracción lo vamos a dejar quieto, si la energía del fotón 1 es mayor, es porque la energía cinética ha aumentado. Si la energía del fotón 2 disminuye, es porque la cinética 2 también es menor. Es decir, que aquí la cinética va a mantener ese ratio, ya que el trabajo de extracción se va a mantener constante en este caso, ¿vale? Dicho eso, pues tendríamos que un medio de la masa por V1 al cuadrado es mayor que un medio de la masa por V2 al cuadrado. Aquí nos podemos cargar un medio, nos podemos cargar la masa, ¿vale? E incluso nos podríamos cargar los cuadrados, de manera que nos quedaría simplemente que V1 es mayor que V2. Y aquí ya hemos demostrado un poquito lo que nos está pidiendo, y es que la velocidad 1 de la longitud de onda 1, que es más pequeña que la longitud de onda 2, ¿vale?, pues va a ser la velocidad mayor.
Es decir, a menores longitudes de onda, mayores velocidades en cuanto a su cálculo de energía cinética, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí entraría un poquito lo que os he preparado de la PAU, ¿vale? Podéis verlo las veces que consideréis y en las clases que hagamos por Zoom ir preguntándome las dudas que tengáis, ¿vale? Y si todo está correcto, pues yo creo que podríamos dar el tema por acabado. Así que nada, chicos, mucho ánimo, espero que este tema haya quedado lo suficientemente claro y que nada, que mucho ánimo y estamos en contacto. Un abrazote y nos vemos en las redes. Un abrazo.